Existe una práctica llamada levantamiento de estado. ¿Qué es el levantamiento de estado? Básicamente significa que cuando queremos que dos componentes reflejen el mismo estado, lo que se hace es que el estado del componente se eleva hacia el ancestro más cercano. Vamos a ver ejemplificado esto con nuestro código. Supongamos que nuestro elemento input va a ser ahora un contenedor, un componente. Vamos a crear un componente que se llame campo JS. Vamos a crear nuestra función. Y vamos a regresar nuestro input. Vamos a minimizar esto. Vamos a retornar, a exportar, perdón, default campo. Bien, ahora fíjate bien. Aquí estamos utilizando el nombre que anteriormente, cuando lo teníamos aquí, era la variable de estado. En este caso, lo que nosotros pensaríamos sería, bueno, podemos importar el hook de estado y podemos crear nuestro estado tal como lo hacemos aquí, de esta forma. Y de esta forma ya tenemos un estado en nuestro componente campo. Bien, vamos a ver cómo se ve. Bueno, aquí falta poner nuestra función handleChange. Vamos a copiarla de aquí. Probablemente ahorita todo sea muy confuso, pero ahora vamos a ver cuál es el punto al que quiero llegar. Vamos a poner nuestro campo. Aquí importarlo primero. Import campo from campo. Bien. Y nos marca un error. Voy a cerrar unas cuantas ventanas. Lo que pasa es que estamos utilizando el hook por fuera de la función. Estas deben de estar dentro. Bien. Listo. Ya tenemos el campo. Sin embargo, fíjate que no cambia nuestro etiqueta P. Esto se debe a que el nombre que usamos aquí es una variable de estado de app.js. Sin embargo, el estado que está modificándose es el estado del componente campo. Entonces, dado que en React no podemos pasar un estado hacia el elemento padre, lo que tenemos que hacer es no utilizar el estado del componente hijo, que en este caso es campo, sino que dejar que el componente padre o ancestro, que en este caso es app, sea quien maneje el estado. Entonces, vamos a eliminar estas funciones, no vamos a utilizar el hook, y lo que vamos a hacer es pasarle mediante props el estado, vamos a ponerle nombre y vamos a pasarle nombre. Y también vamos a pasarle la función de onChange al input. Vamos a ponerle handleChange y le vamos a poner handleChange, es el mismo nombre de nuestra función. De esta forma se lo estamos pasando como props. Vamos entonces a recibirlo aquí. En vez de utilizar nombre vamos a poner props.nombre y props.handleChange. Guardamos, vamos a recargar y listo. Todo vuelve a funcionar como antes. Bien, básicamente este es el levantamiento de estado. Fíjate cómo el componente campo
no tiene un estado, simplemente es un componente sin estado que está retornando un input y ese input está siendo controlado, es decir, su valor y su función onChange la está recibiendo por props y el que la maneja es el componente padre, es decir, el componente que lo contiene o el que está arriba de él en la jerarquía, que en este caso es appjs. Ahora, esto pareciera ser bastante simple, bastante sin sentido, porque, bueno, obviamente en este caso el componente campo realmente no tiene sentido, no tendría mucho sentido hacer todo un componente solamente para un input de HTML, pero es solamente para ejemplificar. Supongamos que es un componente más complejo. Entonces, ¿cómo, o más bien, para qué nos sirve esto de levantar el estado? Esto sirve principalmente cuando queremos que dos componentes reflejen el mismo estado. Vamos a ver un ejemplo más complejo, pero que nos va a servir para entender esa problemática que se está atacando con el levantamiento de estado. Tenemos aquí un ejemplo que nos proporciona la documentación oficial de React que te voy a dejar en la descripción de este curso. ¿Y qué es lo que hace nuestro componente? Antes de ver el código vamos a ver qué es lo que hace aquí en la parte de la derecha. Tenemos dos inputs que nos piden ingresar temperatura en grados Celsius y otro en temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, nosotros ingresamos una temperatura aquí y si esa temperatura es considerada dentro del rango de temperatura para punto de ebullición del agua, es decir, la temperatura necesaria para que el agua hierva, nos va a cambiar este texto y va a decir que el agua va a hervir. Entonces vamos a ingresar 100 grados Celsius y fíjate cómo se actualiza también el input de grados Fahrenheit haciendo la conversión correspondiente y nos dice que el agua herviría a 100 grados Celsius. Si nosotros cambiamos, automáticamente se está modificando el campo de temperatura en Fahrenheit. Eso es porque están manejando los dos el mismo estado. Vamos a ver el código paso a paso y verás que en esencia es muy sencillo. Bien, primero que nada tenemos un objeto que son los nombres de las escalas. Básicamente son la C para Celsius y F para Fahrenheit. Tenemos una función para convertir de grados Fahrenheit a Celsius, recibe los grados Fahrenheit y retorna la conversión. Y tenemos una función igual, pero para convertir a grados Fahrenheit. Hasta ahorita solo estamos utilizando JavaScript y no tiene nada que ver con React, solamente es para el funcionamiento de este ejemplo. Después tenemos una función que se llama try_convert. Esta función, vamos a ver qué hace. Está convirtiendo la temperatura a un flotante. Ok, está realizando una validación y está llamando una función que se llama convert, que la recibe como parámetro. Y después realiza un redondeo y convierte el resultado a string. Bien, vamos a ver, después tenemos un componente que se llama boiling verdict. Básicamente recibe unos props y lo que hace es verificar si los grados Celsius son mayor o igual a 100, significa que debe de imprimir un elemento P, JSX, que dice the water will boil. Y si no, imprime el elemento P que nos dice que el agua no hervirá. Este es básicamente el componente que tenemos aquí. Es básicamente un texto. Después tenemos un componente de clase que se llama temperature input. Vamos a ver, yo me imagino que viene siendo el input de la temperatura, porque su nombre así lo indica. Y bueno, la función que maneja el change del input la tenemos aquí. Y aquí viene lo interesante. Fíjate cómo aquí, en el handle change, que es básicamente la función que se le pasa al onChange al input, aquí la tenemos. Esta función lo que hace es llamar a una función
que recibe en los props. Fíjate bien, these props, y llama a la función onTemperatureChange. Y como parámetro le pasa lo que estás ingresando en el input. Y por último, el componente renderiza. Vamos a ver qué hace en este método render. Bien, declara una constante donde obtiene la temperatura de los props y la escala. Bien, después nos regresa este campo. Básicamente nos dice ingresa la temperatura en, y aquí es donde utiliza el objeto de los nombres de escalas para sacar la palabra Celsius o la palabra Fahrenheit según la escala que estemos utilizando. Vamos a ver de dónde saca la escala. Bueno, esta la debe de estar sacando de... es correcto, de los props. Bien. Y la temperatura. La temperatura también la saca de los props. Fíjate cómo este componente no está utilizando el state. Fíjate, todo lo saca de los props. ¿Por qué? Porque la idea, como te comentaba anteriormente, es que si utilizas varias veces este componente, debe de utilizar un mismo estado para que ambos componentes reflejen el mismo estado. Y tenemos después un componente de clase llamado calculator. Y aquí define los métodos para la función de cambio, la función change, de los Celsius y del Fahrenheit. Vamos a ver. Y aquí este componente viene siendo el componente padre y es quien maneja el estado. ¿De acuerdo? Cuando se hace un cambio en el componente que maneja los Celsius, es decir, este de aquí arriba, hace un cambio del estado y pone la temperatura correspondiente en la escala correspondiente. Y lo mismo para los grados Fahrenheit. Luego viene el método render. Bien, tenemos aquí... Vamos a ver... ok, sí. Bien, tenemos la escala que la saca del estado, la temperatura también la saca del estado, y después hace la conversión con la función try-convert, le pasa la función que realiza la conversión matemática y la temperatura. Entonces, de esta forma obtiene la temperatura en Celsius y la temperatura en Fahrenheit. Y renderiza dos componentes. Dos componentes que son el temperature input y por último el boiling verdict. Bien, entonces, un componente de temperature input recibe la escala C, porque es el específico para los grados Celsius, y el otro para el Fahrenheit. Y la temperatura que reciben los props es la de Celsius, y el manejador de onChange es el de Celsius. Y bueno, este recibe lo correspondiente en Fahrenheit. Bien, pudiera parecer que este ejemplo es muy complicado, porque claro, lo hemos visto muy rápido, pero el punto de este ejemplo es que tú entiendas que tanto este componente como este componente no tienen un estado interno, sino que se les pasa a los dos funciones mediante props y con estas funciones modifican un estado que le pertenece al padre. Ese es el levantamiento de estado. Cuando el estado de un componente lo maneja el padre de ese componente y el manejo se lleva a cabo mediante funciones que se pasan en los props. De esta forma, si yo modifico la temperatura en un componente, se modifica en el otro también. ¿Lo ves? En React, los componentes tienen un ciclo de vida, es decir, estos pasan